Bueno, la clase que íbamos a dar hoy era intoxicación por anestésicos locales. Primero, y de forma muy cortita, todos los anestésicos locales ejercen su efecto principalmente bloqueando los canales de sodio o voltaje dependientes en distintas células. Este bloqueo impide la transmisión de estímulos varios, entre ellos el estímulo nociceptivo, que es el objetivo que nosotros buscamos, pero también ejercen este efecto en otras células, por ejemplo las cardíacas, ¿sí? Y de ahí surgen las complicaciones de su uso. Estas complicaciones, estas reacciones de toxicidad sistémica son reacciones que dependen de dosis y son manifestaciones clínicas que por lo general van a ser progresivas, es decir, el paciente va a ir presentando un cuadro clínico leve y puede progresar hasta un grave, y depende mucho de los niveles plasmáticos de la droga que nosotros usemos. Bien cortito, el metabolismo varía según la composición química. Si es un anestésico local tipo éster, se metaboliza por pseudocolinesterasas plasmáticas y tisulares. Si es una aminoamida, por metabolismo hepático, y ambos se excretan a nivel renal. Las intoxicaciones sistémicas por anestésicos locales pueden ocurrir, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, en... ¿Cómo se hace tu registro? Vas a maternidad. ¿O vas al buffet? Sí. Enfrente, la puerta de enfrente. El pabellón de enfrente. Escucha. Está ahí, yendo al buffet. Dale. Me gustan, no puedo. No. ¿Qué pasó? No sé, vamos a hacerlo. ¿Quién tiene el micrófono abierto en la red? Sí. Se escucha la voz. ¿Qué? Perdón. Hay un micrófono Era ahí. Anto, perdón. Era Anto. Bueno, lo que decía era que la intoxicación puede ocurrir por cualquier vía de administración de anestésico local. Cuando hacemos anestesia regional, puede aparecer una intoxicación sistémica, sobre todo cuando hay inyección intravenosa accidental del anestésico local. Pero también tenemos que tener en cuenta de que se puede absorber desde el sitio en donde nosotros dejamos el tipo de anestésico, y absorberse a nivel sistémico, llegando a niveles plasmáticos tóxicos. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta las dosis que nos limitan, la dosis del límite de los anestésicos locales. También hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen infusión continua para analgesia regional postoperatoria pueden tener más riesgo de intoxicación sistémica, ¿sí? Ya sea porque el catéter migra intravascular o porque hay absorción sistémica y por ahí no calculamos bien las dosis. Hay que tener en cuenta que se tiene que dosificar por peso magro y observar al paciente por 30 a 45 minutos después de la administración del anestésico. Esto a mí me pasó personalmente, una paciente que le hicimos una raqui, que no tomó, se la volvió a bloquear, no tomó, y a la paciente se decidió en ese momento no operarla, se la dejó en la recuperación esperando el tiempo, y la paciente después se bloqueó casi a la media hora. Si nosotros lo hubiéramos mandado a la sala, esa paciente por ahí se hipotensaba o algo, y nosotros no lo íbamos a saber porque pensábamos que no había tomado el bloqueo, y la paciente presentó síntomas de bloqueo en realidad a los 30 minutos, hace un montón de tiempo. Por eso siempre hay que controlarlos por este lapso de tiempo, 30 a 45 minutos. Cuando se hace aplicación tópica, esto por ahí nosotros no lo vamos a ver mucho, hay casos descritos en niños. Tenemos que tener en cuenta que la administración tópica, en la lidocaína en spray, la concentración que tiene es muy alta, ¿sí? Entonces, dosis repetidas o altas pueden llegar a dar intoxicación por anestésicos locales, porque se absorbe y la concentración que usamos es mucho más alta. Sí, ojo con esto. En cuanto a los factores de riesgo... ¿Me escuchan? Sí. No es Sí. que no lo vemos, porque recuerden que nosotros hacemos bastantes vedas en quirófano, sobre todo en las guardias y eso, y nosotros les ponemos anestesia tópica a los pacientes, y a veces nos zarpamos un poco con la cantidad. Hay que tenerlo en cuenta eso. Entonces, ponerle 2, 3, paf, 4, paf, y no. Claro, decía que en los pediátricos hay que tener mucho cuidado con el tema de la cantidad de paz que se les da, digamos, porque en ellos sí nos podemos los pasar adultos la dosis. también, porque Y es en al adultos 10%. Claro. La que nosotros tenemos también.
no sé, te tiro 4 o 5 puffs a vos, Huanca, que sos súper flaquita, y también, ¿entendés? A eso es a lo que voy. Sí, sí. Que por ahí nosotros no lo... no sé si estamos tan atentos a la cantidad de puff que hacemos cuando usamos la lidocaína en spray. Exactamente eso es lo que estoy diciendo, como que le hacemos, no importa cuántos. Claro. Eso es lo que digo. Bueno, y después, factores de riesgo del paciente. La fracción libre de los anestésicos locales puede aumentar si el paciente tiene bajos niveles de alfa-glicoproteína ácida, porque los anestésicos se unen a esta proteína. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes en edades extremas, como lo decíamos, en los pacientes menores de 4 meses tienen niveles bajos de esta proteína, por lo cual aumenta la fracción plasmática libre del anestésico local. También tienen inmadurez de los sistemas de metabolismo y excreción. Por eso esto lo saqué de la guía de la ASRA, que en los pacientes menores de 4 meses y en los prematuros se recomienda por ahí disminuir la dosis del anestésico local en comparación a las dosis estándares para otras edades. Y en los pacientes adultos, el clearance de anestésico local puede verse reducido en casos de deterioro, pero tiene que ser muy severo de función renal y perfusión hepática. Y también hacen el consejo de cuando se trata de pacientes de más de 70 años, por ahí administrar un 10 o un 20% menos de la dosis de anestesia. En los pacientes con enfermedad cardíaca solamente deberíamos tener cuidado si es una insuficiencia cardíaca muy avanzada, porque en ese caso puede afectar la perfusión hepática y renal y reducir el clearance de anestésico local, ¿sí? Pero si es un paciente con insuficiencia cardíaca no tiene mucho más riesgo. En el caso de la insuficiencia renal, los pacientes urémicos suelen tener una circulación hiperdinámica, lo que hace que el paciente, por absorción sistémica del anestésico, tenga por ahí niveles plasmáticos altos después de un bloqueo nervioso, pero también tienen altos niveles de la alfa-glicoproteína ácida, por lo cual el fármaco libre es menos. Por eso dicen que no aumenta el riesgo de toxicidad a menos que el paciente tenga insuficiencia renal y acidosis metabólica. En los pacientes con enfermedad hepática, en sí misma la disfunción hepática no aumenta el riesgo de toxicidad, ¿sí? Tiene que estar en una fase terminal o asociada a otras comorbilidades para que lo haga. El clearance reducido de estos pacientes con enfermedades hepáticas se compensa con un mayor volumen de distribución para la inyección inicial y por lo general la síntesis de la alfa-glicoproteína se conserva, salvo estadios, como decía, terminales, ¿sí? En el caso de los embarazos, sobre todo los embarazos de término, lo que dice la guía es que tiene mayor riesgo de intoxicación por los cambios hormonales que pueden aumentar la sensibilidad del tejido neural y la cardiotoxicidad de los bloqueos. También se ve que en las embarazadas tienen niveles reducidos de la alfa-glicoproteína ácida y de albúmina, y esto puede aumentar la fracción libre de algunos anestésicos locales y que estas pacientes tengan un poco más de riesgo de intoxicación sistémica. En cuanto a los factores de riesgo de la droga, todos los anestésicos locales pueden generar intoxicación, ¿sí? En niveles plasmáticos tóxicos. Sabemos que hay algunos más potentes que otros, la bupivacaína como más potente, y también tiene la característica de ser más cardiotóxica, ¿sí? Comparada con la lidocaína, que por ahí se la describe como más neurotóxica, pero hay que tener en cuenta que usemos la que usemos, todos tienen riesgo, si es que no sabemos calcular las dosis, de generar una intoxicación sistémica. Y en cuanto a los factores de riesgo del sitio del bloqueo, mientras más vascularizado sea el sitio de bloqueo, más riesgo hay de intoxicación, ya sea porque inyectemos intravascular o porque el anestésico después se absorba. Sabemos que hay sitios que tienen mayor riesgo que otros, por ejemplo, los bloqueos intercostales, la anestesia caudal, epidural, los bloqueos de los planos interfacial del abdomen. Estos tienen mucho riesgo porque son bloqueos que dependen de volumen, entonces siempre le vamos a hacer mayor volumen en comparación a otros bloqueos. Los bloqueos del compartimento del psoas, ciático, plexo cervical y plexo braquial en ese orden de más riesgo de intoxicación. Este cuadrito lo encontré, es la recomendación de dosis máximas de anestésicos locales, varía dependiendo de los países. La lidocaína
sin epinefrina, en Estados Unidos 300 miligramos como dosis máxima, 500 miligramos para la lidocaína con epinefrina, y bueno, así dan las recomendaciones para la bupi, para la levobupivacaína y para la ropivacaína. Este cuadrito también es un resumen de todo lo que venía hablando, son los factores de riesgo propuestos por la ASRA. Lo dejo acá para que después lo lean, es lo que lo que venía diciendo hasta hace un ratito. En cuanto a la presentación clínica, podemos tener afección del sistema nervioso central o afección cardiovascular, que son las manifestaciones. El sistema nervioso central es más susceptible de presentar signos de intoxicación en comparación con el sistema cardiovascular. Los síntomas neurológicos se presentan con menores niveles plasmáticos de anestésicos local, y lo que pasa primero es que se bloquean las vías inhibitorias corticales, el paciente puede tener síntomas excitatorios, puede tener gusto metálico en la boca, adormecimiento perioral, cambios en el estado mental, ¿sí? El paciente puede estar ansioso, puede referir cambios visuales, puede tener contracturas musculares y en última instancia las convulsiones y el deterioro neurológico. El paciente puede llegar a coma y a depresión respiratoria por intoxicación por anestésicos. En el caso de los síntomas cardiovasculares, los síntomas y signos a este nivel ocurren después. La mayoría de las publicaciones dice que primero aparecen los síntomas neurológicos y después los cardiovasculares, pero la última guía de la ASRA lo que plantea es que se están viendo muchas presentaciones por ahí un poco atípicas, en donde predomina lo cardiovascular y el paciente lo neurológico no lo presenta tan claro. En el caso de las intoxicaciones, a nivel cardiovascular, lo que primero se presenta es una activación simpática, el paciente puede tener taquicardia e hipertensión, y después pasa a otra fase de depresión, bradicardia, hipotensión, y después puede presentar arritmias y paro cardíaco por intoxicación por anestésicos local, que sería como lo peor que nos podría pasar. Esto era un poco de lo que le hablaba. Normalmente la descripción clásica de la intoxicación, primero se veía la afección del sistema nervioso central, tendiendo a la excitación, el paciente tenía agitación, cambios en la audición, el sabor metálico, o el paciente tenía síntomas psiquiátricos que aparecían de forma abrupta. Después venían las convulsiones y la depresión del sistema nervioso central. Casi en simultáneo podían aparecer signos de toxicidad cardíaca, hipertensión, taquicardia, arritmias ventriculares, y después todo lo que es la depresión. Disminución de la contractilidad, hipotensión, asistolia, bloqueos en la conducción, ¿sí? Pero lo que también se describió fue la presentación de síntomas del sistema nervioso central y cardiovascular en forma simultánea, ¿sí? Puede aparecer también toxicidad cardíaca sin síntomas o sin prodromo de afección neurológica, ¿sí? Entonces uno tiene que estar atento. Si bien la mayor parte de las intoxicaciones por anestésicos locales comienzan a presentar síntomas, incluso a los 60 segundos después de administrar el anestésico, esto puede, como había dicho antes, incluso tardar hasta media hora después de la inyección. Así que tenemos que estar atentos a cualquier síntoma que presente nuestro paciente que nos pueda hacer pensar o sospechar en este tipo de afección, en una intoxicación. Como había dicho también al principio, lo de la descripción de los síntomas de intoxicación los describen como algo más progresivo. El paciente comienza a presentar algunos síntomas y después se ve toda la clínica. Lo importante de esto, como había dicho, estar atentos a los cambios del paciente. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que comienza a tener adormecimiento perioral, fotopsias, como que tengo un tiempo de clínica antes de que presente los cuadros más floridos, como el colapso cardiorrespiratorio. ¿Sí? Tengo que estar atento a los síntomas que presenta el paciente y cada vez que uso anestésicos locales. Esto lo saqué también de la guía de la ASRA, era un cuadro de la frecuencia de presentación de la clínica. Por lo general, la que más predomina es la clínica del sistema nervioso central. Un 43% de los pacientes que se diagnostican con intoxicación por anestésicos locales tienen solamente afección del sistema nervioso. Un 33% es afección conjunta, sistema nervioso y cardiovascular, y solamente un 24% se describe como afección cardiovascular sola.
En cuanto al espectro de afección cardiovascular, tenemos que mayormente se presentan como disritmias, ¿sí? Alteraciones en la conducción en segundo lugar, el paro cardíaco y en menor frecuencia bradicardia y hipotensión. En el caso de la afección del sistema nervioso central, no se ve muy bien, pero el 47% presentó convulsiones, pérdida de la conciencia en un 33%, prodromos, que es todo lo que es tinnitus, adormecimiento perioral, el sabor metálico, y agitación en menor frecuencia, solo con un 6%. Describe esta guía también una técnica de inyección segura, que si bien aclara que no hay una medida única que pueda prevenir la intoxicación, lo que tenemos que hacer sería mejor, reduce significativamente el riesgo de intoxicación. Siempre tenemos que utilizar la dosis efectiva más baja del anestésico local, ¿sí? La mínima dosis que nos permita a nosotros lograr el objetivo que buscamos. Siempre se tiene que hacer una inyección incremental, es decir, se administran de 3 a 5, se hace una pausa de 15 a 30 segundos entre cada inyección, aspirar la aguja o el catéter antes de cada inyección, reconociendo también que según esta guía hay un 2% de falsos negativos, es decir, de veces que podemos aspirar, no nos viene sangre, pero estamos intraarterial. Y después la inyección intravascular de epinefrina como un marcador de que estamos intravascular en los pacientes adultos. Esto lo usamos cuando hacemos la prueba del catéter peridural, inyectamos de 10 a 15 microgramos por mililitro de epinefrina, y vemos si es que aumenta la frecuencia cardíaca mayor o igual a 10 latidos por minuto, o la presión arterial sistólica mayor a 15. Esto es como un marcador de que nosotros estamos intraarterial, ¿sí? Y también tiene como objetivo, como beneficio, más que nada, reducir la absorción sistémica del anestésico local, por eso que también nos da mayor margen en cuanto a dosis, ¿sí? Una vez que aparecen los síntomas y signos de la intoxicación, lo que tenemos que hacer es, obviamente, suspender la administración del anestésico local, pedir ayuda y solicitar el kit de toxicidad de lípidos y una guía de ayuda de memoria, y en la guía lo que pone es solicitar apoyo posible de un equipo de bypass cardiopulmonar, que claramente nosotros no lo tenemos. El manejo rápido y efectivo de la vía aérea es crucial en este caso, porque tenemos que prevenir la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis, ¿sí? Porque esto va a perpetuar la intoxicación por anestésicos locales. Lo que describe la guía es que nosotros en el algoritmo de paro, en los pacientes que paran por cualquier otra causa, uno lo que aconsejan es comenzar las compresiones, incluso si es que no se tiene la vía aérea asegurada, porque mientras menos tiempo de falta de perfusión tengamos, mejor es el resultado final del paciente. Entonces estaríamos autorizados a, por ejemplo, comenzar las compresiones y después encargarnos de la vía aérea. En este caso, cuando el paciente para por una intoxicación por anestésicos locales, lo que se aconseja es primero manejar la vía aérea, porque si el paciente tiene hipoxia, tiene hipercapnia, tiene acidosis, eso empeora muchísimo el pronóstico y dificulta mucho más el manejo. Así que una vez que lo diagnosticamos, pedimos ayuda, tenemos que manejar la vía aérea y después comenzar con el resto del tratamiento. La terapia de emulsión lipídica la aconsejan administrar a los primeros signos de intoxicación, ¿sí? En simultáneo con el manejo de la vía aérea, y se la administra en bolo. Si la emulsión lipídica viene al 20%, es el intralipid, nosotros en el hospital no lo tenemos. Aconsejan la dosis, si el paciente pesa más de 70 kilos, 100 mililitros, administrar de 2 a 3 minutos, y si el paciente pesa menos de 70 kilos, se tiene que calcular 1.5 mililitros por kilo y también administrar en el mismo plazo de tiempo. Después de eso se hace una infusión al 20%, de 200 a 200 mililitros, 200 a 250 mililitros, durante 15 a 20 minutos, y si pesa menos de 70 kilos, se tiene que calcular a 0.25 mililitros kilo minuto, ¿sí? Si no se logra la estabilidad hemodinámica, al paciente se le puede dar nuevos bolos y aumentar la infusión en a 0.5 mililitros kilo minuto. Esto se tiene que mantener al menos 10 minutos después de alcanzar la estabilidad hemodinámica, es decir, si el paciente estuvo en paro, después de que el paciente salga del paro y se estabilice, se tiene que mantener hasta 10 minutos después de eso.
Y como dosis máxima se aconsejan 12 mililitros por kilo, ¿sí? Administrar. Otra de las cosas que aclaraba la guía es que el propofol no es un sustituto de la emulsión lipídica. El propofol es un fármaco que está compuesto por lípidos. De hecho, el intralipid, estaba leyendo que la composición es como parecida al propofol, tiene componentes de soja, de huevo, pero no llega a la concentración del 20% que tiene el intralipid, así que no se lo puede utilizar. Se tiene que hacer control de las convulsiones si el paciente las tiene, se deben tratar con benzodiazepinas, si no están disponibles, aconsejan tratarlas con la emulsión lipídica o con pequeñas dosis de propofol, pero siempre tener en cuenta de que el propofol es cardiodepresor y que el paciente puede llegar a tener síntomas de depresión cardíaca. Si por ahí comienza con los síntomas del sistema nervioso central y tiene convulsiones, puede que eso avance a también compromiso cardiovascular y que el paciente tenga depresión cardiovascular, así que tenemos que ser muy cautos con el tema del propofol. Si las convulsiones persisten a pesar de las benzodiazepinas, lo que aconsejan es bloquear al paciente, todo en pro de disminuir la acidosis de la hipoxemia, que ya habíamos dicho que va a perpetuar todo el cuadro del paciente, ¿sí? Si el paciente entra en paro cardíaco, usar epinefrina. Acá aconseja dosis iniciales de menos de 1 microgramo kilo. No se recomienda vasopresina, que igual ya no está en los algoritmos. Evitar los bloqueantes de calcio, los bloqueantes de los receptores beta-adrenérgicos, y si el paciente desarrolla arritmias ventriculares, usar amiodarona. Claramente lidocaína como tratamiento de las arritmias no se puede utilizar en ese momento, pero bueno, lo aclara en la guía, por eso lo puse. Y si el paciente no responde a la emulsión de lípidos, nosotros tendríamos que utilizar un bypass cardiopulmonar. Como ya todos sabemos, los paros cardíacos en estos pacientes son bastante prolongados, así que si el paciente entra en paro y no se ve una buena respuesta con la emulsión lipídica, tenemos que pensar que ese paciente va a estar en paro de. Yo antes, cuando leía sobre el tratamiento con intralipid, tenía entendido que se debería pasar intralipid solo si es que el paciente tenía cuadros severos, si tenía convulsiones, deterioro neurológico o cuadros de depresión cardíaca con hipotensión importante o paro cardíaco. Pero en realidad lo que dice la guía ahora es que recomiendan el uso de intralipid lo más pronto posible cuando se diagnostica la intoxicación por anestésicos locales, porque como habíamos hablado anteriormente, si bien el paciente puede comenzar con algo tan simple como el sabor metálico en la boca, puede progresar rápidamente a un cuadro de deterioro hemodinámico importante, y uno nunca sabe qué tanta progresión a ese cuadro va a tener, si solamente se va a quedar con el sabor metálico en la boca, o si va a progresar a un cuadro bastante grave. Y el buen resultado con la administración de intralipid depende mucho de qué tan cerca del pico de anestésico local nosotros administramos el intralipid. Entonces, mientras más rápido lo administremos, según la nueva guía, vamos a tener resultados positivos, mejores resultados si lo administramos temprano o si lo administramos tarde. Así que se aconseja que si el paciente tiene síntomas y se sospecha de una intoxicación por anestésicos locales, y se tiene disponible el intralipid, se lo tiene que pasar. Acá les dejo otra vez el cuadrito de las dosis, ¿sí? Si el paciente tiene más de 70 kilos o si tiene menos de 70 kilos. Y este es un cuadrito que me pasó Brenda, que me pareció bastante claro y cortito para tenerlo de ayuda a memoria, en el caso de tener que utilizarlo. Y nada más, eso. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, Gaby, buenísimo. Es cortito este tema, pero importante. Sí. Nosotros no tenemos intralipid, no sé cómo se hace si eventualmente en algún momento tuviésemos un cuadro de estos.
Nosotros Si se pide de algún otro lado. teníamos un intralipid en la heladera que seguramente se debe haber vencido y lo deben haber tirado. Y cuando nosotros llegamos ya estaba vencido. Claro, por eso. Y si no, lo que se dice, digamos, en algunos lugares que recomiendan es usar alimentación parenteral, porque tiene un porcentaje lipídico bastante parecido, y hacer una inyección en bolio de alimentación parenteral, porque no podés pedir, en la mayoría de los públicos de acá no hay intralípido, tendrías que pedir algún privado si alguien te dona, por Claro. ejemplo. Eso es una cagada, es diferente a lo del dantrolene, por ejemplo, que sí hay en el Niños ahora, y vos lo pedís y te lo traen. El intralipid no. ¿Y en el niño tiene? ¿Sabes qué? Me voy a fijar porque creo que había, pero no sé si se venció también. Porque hasta hace poco había en la heladera y ahora que recuerdo no lo vi ayer, por ejemplo.